Bueno, buenos días a todos. Quería agradecerles a los organizadores del workshop y en especial a la doctora Kochen por haberme invitado a este simposio. Y yo soy especialista en imágenes y quería hacer mi presentación para hablar sobre las posibilidades y limitaciones eh, en el análisis de métodos cuantificados en epilepsia. Soy radiólogo especialista en diagnóstico por imágenes y les dejo acá mi dirección de correo por cualquier consulta. Bueno, quería antes que nada empezar a definir lo que es la epilepsia, que es una enfermedad crónica neurodegenerativa que se caracteriza por tener crisis o convulsiones y en general se puede asociar a deterioros cognitivos. Es una enfermedad que afecta principalmente a, a la población general con mucha incidencia, en general de una cada 200.000 personas, y existen varios tipos de epilepsia eh, que no hacen referencia a nuestra charla, pero que puntualmente a los radiólogos nos interesan las epilepsias que se definen como sintomáticas, donde en general encontramos alteraciones en las imágenes. Este grupo particular de epilepsias se pueden diferenciar entre las epilepsias que tienen que son predominantemente de origen genética o de alteraciones en el desarrollo cerebral, alteraciones precoces en el desarrollo cerebral, y como por ejemplo las displasias corticales focales o otras malformaciones del desarrollo, y también las epilepsias que se consideran sintomáticas pero adquiridas, que fundamentalmente incluyen a la esclerosis del hipocampo, que son de las más frecuentemente encontradas en adultos y en pacientes pediátricos. El resto de las epilepsias también tienen características particulares que se pueden diferenciar en los estudios de imágenes, pero debido a su mayor incidencia vamos a focalizarnos en estas dos patologías. Un factor importante para entender las posibilidades terapéuticas en epilepsia es la definición de lo que se llama zona epileptógena o de inicio ictal, que es un factor teórico que se define en base a múltiples hallazgos, donde en general los centros que trabajan con pacientes con epilepsia y ofrecen tratamientos quirúrgicos para la epilepsia incluyen equipos multidisciplinarios, como por ejemplo nosotros, a los radiólogos, que somos los encargados de aportar en cuanto a lo que se define como zona lesional, que están representadas por alteraciones en las imágenes de resonancia o encontrar las lesiones en los estudios de resonancia magnética, pero esta definición de la zona de inicio de las crisis también depende de los hallazgos de otros factores, como por ejemplo los denominados zona irritativa, que están demostrados a través de los estudios electroencefalográficos, y del análisis de la zona sintomatogénica del inicio de las crisis, que se representa a través de la semiología o de las características eh, clínicas de las crisis que tienen los pacientes. Entonces, la confluencia de todos estos factores, cuando son concordantes, permiten definir lo que se llama la zona epileptógena. Cuando esta zona se define con mucha certeza, con confluencia de todos estos hallazgos, el paciente se beneficia y tiene mejores resultados en el tratamiento quirúrgico. Otros factores que pueden influenciar en la definición de la zona epileptógena son las zonas de déficit funcional, que a veces se pueden evaluar con el equipo de neuropsicología y que también vamos a ver que tiene un impacto en la localización de estos déficits en el cerebro. Ahora bien, a veces estos factores pueden no coincidir, por ejemplo, cuando no encontramos lesiones en la resonancia magnética, que hablamos de epilepsias no lesionales, cuando encontramos lesiones pero que no coinciden con el resto de los hallazgos de estudios de electroencefalografía o de la semiología de las crisis, o al contrario, cuando encontramos más de una lesión, entonces estos son casos complicados donde muchas veces se requieren de estudios invasivos o de avanzar en el algoritmo diagnóstico para poder definir la zona epileptógena. Ejemplos de estos casos son, por ejemplo, cuando tenemos lesiones bilaterales, por ejemplo acá en ambos hipocampos se ven que son estructuras típicamente afectadas en la esclerosis. A veces podemos tener lesiones bilaterales o podemos tener resonancias normales sin lesiones, pero con claras alteraciones eléctricas en el electroencefalograma. Entonces, en estos casos, la progresión a estudios invasivos, por ejemplo, en este caso la colocación de electrodos profundos, pueden ayudar a resolver cuál es la zona de inicio de las crisis. Estos son electrodos que tienen sensores que registran la actividad eléctrica y también pueden usarse para producir estimulación eléctrica y desencadenar y confirmar el
origen de la zona epileptógena. Muchos estudios de algunos pacientes, a pesar de poder definir bien la zona epileptógena, como en este caso, una displasia o una malformación del desarrollo en el área motora de la mano, que es el área del cerebro que gobierna la actividad motora de la mano contralateral, a pesar de que se definen, digamos, están en relación muy estrecha con áreas funcionales del cerebro. Por ejemplo, acá se ve en estos colores amarillos la representación de la actividad motora con resonancia funcional de la mano, y se ve que hay una estrecha proximidad entre la lesión y áreas funcionales específicas que esto nos permite pensar que este paciente puede tener si va a una cirugía, puede tener un déficit motor importante de la mano. Sobre todo se intentó con electrodos profundos delimitar un plano de separación entre las áreas funcionales y la lesión y el origen de las crisis. Se vio que el origen de las crisis estaba muy próximo también a áreas funcionales. Entonces estos son casos complicados donde contar con esta información ayuda a tomar decisiones en conjunto con los pacientes y con el equipo de tratamiento. Ahora bien, quisiera hablarles rápidamente sobre las características de los estudios de imágenes en epilepsia. Se sabe este es un estudio muy viejo, pero hay un montón de nuevos estudios que confirman la importancia de hacer estudios específicos con protocolos estandarizados de imágenes para los pacientes con epilepsia, donde no solo se observa que utilizar protocolos específicos aumenta la sensibilidad y la especificidad de encontrar alteraciones, sino que también la interpretación por personal experto o radiólogos experimentados también ayuda mucho a mejorar esta tasa de detección y así, digamos, el factor pronóstico de los tratamientos. El uso de protocolos estandarizados también es clave para el desarrollo de protocolos de investigación. La mayoría de los centros al día de hoy, y a pesar de que hay recomendaciones de estandarización, no cuentan con protocolos estandarizados, lo que hace que existan grandes limitaciones para poder realizar tareas de investigación sobre protocolos adecuados. Entonces, una de las conclusiones más importantes es que la identificación de lesiones en resonancia magnética es uno de los factores pronósticos más importantes para la evolución postquirúrgica de estos pacientes. También hay que tener en perspectiva que la cirugía de epilepsia es un tratamiento que se viene realizando de hace más de un siglo con resultados muy satisfactorios, o sea que es una práctica que ayuda a curar a los pacientes y que se beneficia del desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico. Y otro factor que es muy estimulante para poder seguir avanzando es que, a pesar de los avances tecnológicos, un 50% o más de los pacientes que tienen malformaciones del desarrollo permanecen sin diagnóstico en las resonancias y que se encuentran retrospectivamente en pacientes que se operan en base a otros hallazgos paraclínicos, lo que amplía el campo y nos desafía a poder desarrollar técnicas que encuentren estas alteraciones en los estudios de imágenes. Y en este sentido, se vienen haciendo recomendaciones sobre estos protocolos de estudios, y el año pasado la Liga Internacional contra la Epilepsia publicó una serie de secuencias que ellos sugieren como las más específicas y que permiten tener una mejor sensibilidad en el diagnóstico de lesiones. Principalmente incluyen, como clásicamente se conoce, cortes paralelos y perpendiculares al eje largo de los hipocampos, porque es una de las patologías más comúnmente encontradas, pero también incluye el uso de secuencias volumétricas, que son secuencias isotrópicas de cortes muy finos que permiten sobre todo hacer un postproceso de las imágenes en un reformateo en múltiples planos y poder mejorar la definición, la detección de lesiones. Adicionalmente, estas secuencias volumétricas son las que nos permiten obtener un postprocesamiento que calcula mapas o imágenes de medidas cuantitativas, que incluyen, por ejemplo, medición del espesor cortical, de la concentración de sustancia gris, el grado de limitación entre la sustancia gris y blanca, intensidades de gradientes o de contrastes en los distintos píxeles de las imágenes, u otras características más complejas de matemáticas de las imágenes que se denominan radiomics, e incluso con secuencias adicionales que no están recomendadas para el uso estándar, pero que nosotros las venimos utilizando hace varios años en los pacientes con epilepsia, tanto en el Garrahan como en la ENIS,
que nos permiten calcular la conectividad cerebral, tanto estructural, en base a las imágenes de DTI, como funcional, en base a las imágenes de resonancia funcional de reposo que obtenemos de manera rutinaria en los pacientes de epilepsia. Entonces estos métodos cuantificados vamos a ver más adelante que nos permiten ayudar, digamos, al diagnóstico, y vamos a discutirlo brevemente. En relación a la esclerosis del hipocampo, hemos dicho que es una de las patologías más comunes. Lo que hacemos en la actualidad los radiólogos es encontrar características de las imágenes que nos permitan detectar a los hipocampos enfermos, como ser la disminución de volumen, comparando este hipocampo con el contralateral, y también el aumento de intensidad de señal en T2 o FLAIR con respecto al otro hipocampo contralateral. Estas características son las que clásicamente se utilizan para el diagnóstico, y estos son los pacientes que mejor se benefician con el tratamiento quirúrgico, logrando una curación entre el 60 y el 80% de los casos, ya que es una patología bastante homogénea y circunscripta a los hipocampos. Hay que tener en cuenta también que existen variantes normales, como por ejemplo la presencia de quistes que no tienen relevancia clínica, hipocampos que son congénitamente chicos, o las anomalías de la rotación, de la ubicación espacial de los hipocampos, que son hallazgos que no tienen que ver con la epilepsia y que el radiólogo tiene que tener en cuenta para hacer el diagnóstico. Por otro lado, las malformaciones del desarrollo representan otro tipo de patologías que son tanto o más frecuentes que la esclerosis del hipocampo, son las segundas más frecuentes y afectan a pacientes pediátricos y adultos. Y a diferencia de la esclerosis del hipocampo, son patologías que pueden ubicarse en cualquier área del cerebro, lo que aumenta la complejidad en su detección y hacen que esta patología sea aún más heterogénea desde el punto de vista espacial y también histopatológico. Entonces estas lesiones no tienen una buena evolución, no tienen tan buena evolución como los pacientes con la esclerosis del hipocampo en el tratamiento quirúrgico, aunque muchos de estos pacientes se benefician y se curan con la cirugía de epilepsia. Las características principales son esta pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y blanca, tanto en las secuencias de FLAIR como en T1, y que hay que diferenciarlas de los efectos de volumen parcial que se pueden ver en pacientes sanos, digamos. A veces estas displasias son fáciles de reconocer porque tienen una línea de hiperintensidad de señal en un lugar anormal en la sustancia blanca, como en este caso y en el caso de arriba, que son las famosas displasias corticales tipo 2B, pero muchas veces las displasias tienen anomalías muy sutiles, como en el caso de arriba a la izquierda, que son difíciles de detectar. Incluso a veces, como dijimos, la mitad de estos pacientes pueden no mostrar alteraciones en las imágenes de resonancias, a pesar de que se utilizan los protocolos adecuados y revisados por expertos. En este sentido, se han desarrollado muchos métodos automáticos que intentan ayudar en el diagnóstico. Este trabajo es un trabajo nuestro reciente, pero existen ya desde hace 15 años que se utiliza esta técnica, por ejemplo, de volumetría, en base a las imágenes volumétricas de cortes finos de resonancia, para ayudar en el diagnóstico de esclerosis hipocampal. En este caso, lo que hicimos fue validar dos métodos automáticos de acceso libre que cuantifican el volumen de los hipocampos, y vimos que podíamos determinar intervalos de confianza que reconocían a los pacientes con muy buena sensibilidad y especificidad, y que también confirmamos los hallazgos con la utilización de algoritmos de clasificación automática, en este caso con un algoritmo de Random Forest con una accuracy de 0,9 para detectar pacientes entrenando el algoritmo con un grupo y aplicándolos en un grupo de prueba. De esto va a hablar el doctor de Leglice en las charlas de la tarde, a quienes les recomiendo que lo vean. Muchos de los estudios de imágenes lo que hacen son generar estos mapas, como habíamos hablado, mapas de cuantificación de las imágenes, y a través de un preproceso que incluye segmentación de tejidos, normalización a través de procesos de registros lineales y no lineales a un cerebro promedio. Muchos de estos mapas se pueden comparar a nivel de grupo contra un promedio, en general de controles normales, y se ha visto que pueden ayudar a la detección de anomalías. En este caso, cuando se aplican a la esclerosis del hipocampo, los resultados son bastante robustos, como vemos acá en estos trabajos que hicimos en colaboración con el doctor Hernán Kurskar de la Universidad de Tandil, donde vemos que
en general la aplicación de estos modelos se basa en los hallazgos comparando grupos de pacientes con controles sanos, pero también la tendencia es que se puedan diagnosticar casos individuales. En este caso lo que hicimos fue comparar sujetos únicos contra un promedio a través de una prueba que se llama Voxel Based Morphometry para detectar la atrofia de los hipocampos con muy buenos resultados, similares a la performance del radiólogo, y que incluso esos resultados pueden mejorarse con la combinación de otros clasificadores automáticos, como en este caso en el modelo de atrofias simuladas, donde se aplicaron modelos de support vector machine para poder filtrar el gran número de falsos positivos que a veces se encuentran en este tipo de comparaciones. Entonces, digamos, hay un amplio campo que se puede beneficiar del uso de clasificadores automáticos. En el caso de la esclerosis hipocampal, los resultados son bastante robustos, pero cuando tratamos de detectar malformaciones del desarrollo que tienen características particulares, los resultados por ahí no son tan buenos, pero sí incluso pueden igualar o superar en algunos casos al análisis de expertos o ayudar a los expertos a revisar imágenes. En estos casos, la detección de malformaciones o de displasias corticales se pueden, en la mayoría de los estudios lo que hacen es utilizar clasificadores supervisados, perdón, donde primero se definen las lesiones por los expertos y después se tratan de obtener características de las imágenes en base a múltiples de estos mapas de cuantificación que incluyen muchas veces representaciones de la superficie cortical, de las representaciones de la morfología o de la intensidad de la señal a nivel de cada voxel, o incluso combinando con otros componentes como de resonancia, de conectividad de resonancia funcional de reposo o parámetros de difusión. Entonces, hay muchos algoritmos que tratan de potenciar el enfoque multimodal de los datos para poder detectar las alteraciones del desarrollo. Incluso también hay muchas experiencias, yo solo acá puse algunos ejemplos, del uso de clasificadores automáticos con la tecnología de Deep Learning, en este caso con el uso de Convolutional Neural Networks. Por ejemplo, el grupo de Bernasconi y de McGill lo que hizo fue utilizar un clasificador automático que analizaba pequeños cubos desde las imágenes volumétricas tanto en FLAIR como en T1 para poder detectar a través de múltiples capas neuronales, poder diferenciar cuáles de estos cubos eran patológicos y cuáles eran de controles sanos. Es un estudio multicéntrico que nucleó a 9 centros en todo el mundo y donde la mayoría de las imágenes eran reportadas por expertos como normales, y ellos encontraron una muy alta sensibilidad y especificidad arriba cercana al 90% para detectar malformaciones del desarrollo, en este caso displasias corticales, que muchas de ellas fueron solo detectadas en los análisis de anatomía patológica. Este estudio nucleó 150 pacientes, pero la verdad que hay estudios prometedores en el campo y es uno de los desafíos en los cuales nosotros, los que trabajamos con pacientes con epilepsia, nos veríamos muy beneficiados. Otros modelos más complejos, para ir terminando, utilizan el análisis de la conectividad tanto funcional como estructural, en este caso para predecir la evolución terapéutica en pacientes con esclerosis del hipocampo. En el caso de la izquierda es un estudio con una N muy baja, es un estudio que ya tiene unos años y hay muchos otros en curso y que ya están publicados, en las cuales existe un potencial para poder predecir con las imágenes de los pacientes qué pacientes se pueden beneficiar de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, con resonancia funcional, en modelos que pueden predecir con alta especificidad y sensibilidad quiénes se van a beneficiar del tratamiento quirúrgico y quiénes no. Lo mismo también se postula en otros análisis de conectividad estructural con difusión, donde se ve que algunas organizaciones o configuraciones de conexiones de fibras de sustancia blanca en el cerebro pueden predecir qué pacientes con esclerosis del hipocampo van a responder bien a la cirugía y quiénes no. Y bueno, como para ir finalizando, los objetivos de los análisis de inteligencia artificial de clasificadores automáticos tendrían que tratar de asistir en primera instancia al diagnóstico de lesiones donde no se cuente con un recurso humano calificado y donde los resultados puedan ser comparables a los de la detección de expertos.
También otro de los objetivos es mejorar la tasa de detección de lesiones en resonancias que son leídas por expertos como no lesionales y mejorar las posibilidades terapéuticas. Otro campo de investigación muy interesante sería la caracterización de hallazgos para minimizar o evitar el uso de estudios invasivos cuando tenemos más de una lesión o cuando tenemos pacientes sin lesiones y el uso de modelos predictivos de respuesta terapéutica, tanto quirúrgica como farmacológica, y la predicción y el monitoreo de eventuales deterioros en las esferas cognitivas de los pacientes con epilepsia. Digamos, son campos que están en intenso desarrollo y que digamos, son trabajos muy interesantes que se podrían realizar en centros que tienen este seguimiento tan cercano de los pacientes y con métodos bastante estandarizados. Muchas gracias y espero sus consultas. También otro de los objetivos es mejorar la tasa de detección de lesiones en resonancias que son leídas por expertos como no lesionales y mejorar las posibilidades terapéuticas. Otro campo de investigación muy interesante sería la caracterización de hallazgos para minimizar o evitar el uso de estudios invasivos cuando tenemos más de una lesión o cuando tenemos pacientes sin lesiones y el uso de modelos predictivos de respuesta terapéutica, tanto quirúrgica como farmacológica, y la predicción y el monitoreo de eventuales deterioros en las esferas cognitivas de los pacientes con epilepsia. Digamos, son campos que están en intenso desarrollo y que digamos, son trabajos muy interesantes que se podrían realizar en centros que tienen este seguimiento tan cercano de los pacientes y con métodos bastante estandarizados. Muchas gracias y espero sus consultas.